Muchas gracias a ustedes. Agradezco mucho al sínodo por su paciencia, por estar aquí el día de hoy, a los revisores, a los familiares, amigos, colegas, alumnos que también me hicieron favor de tomarse este tiempo para poder ver lo que los últimos 7 años he estado pues trabajando. Les agradezco mucho estar aquí y trataré, sin apurarme demasiado, en ocupar esos 25 minutos para la presentación. Primero que nada, tuve la oportunidad de presentar a Hartmut Rosa en la Feria del Libro del Zócalo en 2018. Agradezco a la Secretaría de Cultura y a la doctora Belevita por permitirme presentar a Hartmut Rosa en esa ocasión. Hartmut Rosa es un filósofo sociólogo alemán, catedrático en la Universidad de Jena, y él ha generado una teoría sobre la aceleración social. El objetivo de esta tesis consiste en complementar la teoría de la aceleración social en su relación con otras ramas del conocimiento, por supuesto la filosofía como eje central. Algunas advertencias respecto a la tesis: a pesar de que tiene un abordaje filosófico, su carácter es transdisciplinario. Eso lo hace una tesis compleja y lo hace una tesis, con mucha ambición. La teoría de la aceleración social ciertamente no se ha podido convertir en un referente ni en la filosofía ni en la sociología. El doctor Rosa ha intentado hacerlo. Espero con esta tesis ayudar a que se conozca la teoría, y creo que este tema de pandemia que nos tiene en esta virtualidad de examen también ayude a que se escuche más una voz que me parece debe ser escuchada. La tesis ofrece, gracias a los sinodales también, una reflexión en torno a la pandemia que nos tiene el día de hoy en esta situación. La estructura de la tesis se conforma en dos partes. En la primera se hace una recapitulación de la obra de Hartmut Rosa, de su teoría de la aceleración social, y ya la segunda parte seguía la crítica. Comenzamos la tesis planteando un problema complejo. Es un trabajo trans e interdisciplinario que tiene fronteras con la filosofía, la sociología, la física, medicina, psicología, historia, antropología y comunicación, por no hablar de otras, pero estas son las que aborda finalmente la tesis. Para Hartmut Rosa vivimos alienados en un sistema que modifica nuestra relación con el tiempo. Y la gran preocupación de Hartmut Rosa es: ¿qué es una buena vida y por qué parece que no la tenemos? Los orígenes de la aceleración social los data Hartmut Rosa en las revoluciones industriales. La revolución industrial tiene diferentes fases. En una primera fase, carbón y vapor de agua serán los elementos que muevan el mundo. En una segunda fase, la electricidad y la máquina de combustión interna. Una tercera fase, la energía renovable y alternativa. El doctor José Antonio Forzán comentaba por qué no una cuarta fase. Creo que sí, podríamos hablar de una cuarta fase a partir de Internet, pero todavía no es algo que relate la historia. Para Hartmut Rosa, la aceleración social, desde que comenzó en la revolución industrial, viene en oleadas, no es una variable constante, sino que, como una ola, se acelera, se da, luego hay un pequeño periodo de reajuste para volver a continuar, y de esta manera estamos acelerados. Hartmut Rosa ofrece también en su trabajo un estudio sobre la modernidad a partir de diferentes autores históricos, sobre todo desde la sociología, y parece que la promesa de la modernidad no se cumple o se está perdiendo. Parece que estos estudios se dan de manera estática y no dinámica, y cuando uno estudia la sociedad tiene que entender sus movimientos. Aquello que al acelerarse permitía un, una mejor o una mayor modernidad o una evolución positiva en el ser humano, el día de hoy esta aceleración se está volviendo esclavizante, y esto produce muchas paradojas que diferentes autores desde diferentes ramas del conocimiento, que van desde la mercadotecnia o la literatura,
pues provocan cambios interesantes y observables en la sociedad: Brexit, FARC, el triunfo de Donald Trump y muchos otros. Para Hartmut Rosa existen tres categorías de aceleración social. La primera es la aceleración tecnológica, que básicamente es el aumento de la velocidad en transporte, comunicación y producción. Una aceleración del cambio social, que significa que es cada vez más frecuente el cambio social. Por mencionar un ejemplo en la vena del comunicólogo, de que inició la imprenta, a que se da la aparición del telégrafo, de la radio, del cine, de la televisión, de internet, cada vez es más frecuente estos cambios. Es a eso a lo que se refiere la aceleración del cambio social. Y finalmente, la aceleración del ritmo de la vida, que es quizá la preocupación máxima que puede tener el autor. Si podemos observar que de las aceleraciones, las dos primeras son externas al ser humano y la última parece proceder del interior del ser humano, esto va a ser importante para tejer los bordes del tiempo. Al mismo tiempo habla de motores de aceleración, un motor económico, en donde se hace hincapié mucho en esta expresión de Benjamin Franklin, donde el tiempo es dinero, y este motor se alimenta de la competencia. Que un velocista en los 100 metros planos tenga a un lado a una persona tan rápida como él motiva que se vayan rompiendo récords mundiales. Un motor cultural, este motor cultural va cambiando conforme se va perdiendo en la visión de Hartmut Rosa el sentido de trascendencia. Eh, Quizá vivimos en un siglo XXI más ateo, donde ya no se tiene esta idea de vida después de la muerte, independientemente de la religión de la que se trate. Pensamos que la vida es corta y que hay que vivir el mayor número de experiencias en la vida para tener una vida satisfactoria. Finalmente, si todo en la vida se va acelerando, es lógico que todo se acelere a sí mismo y seamos, como dice Hartmut Rosa, hámsters en una rueda dando vueltas sin mucho sentido. Esto es un ciclo, por eso se vuelve estructural, y además es un ciclo autopoyético, es decir, que se genera a sí mismo. También observa Hartmut Rosa, y es relevante, ciertas formas de desaceleración social. Sin embargo, él mismo considera que la desaceleración es consecuencia de la aceleración. Del mismo modo en que rodamos nosotros un balón de fútbol en un campo, no puede haber fricción que detenga a esa pelota si no se activa. Sin aceleración no puede haber desaceleración. Y él considera 5 formas de desaceleración. La primera de ellas son límites naturales. Un velocista en los 100 metros planos, por más que se esfuerce o tome drogas o lo que sea, no va a poder superar 100 metros en un segundo. Eso es humanamente imposible, por hablar de algún proceso. Los oasis de desaceleración, la aceleración social se da más en las ciudades, sobre todo las más grandes. Ciudad de México es muy buen ejemplo para ello, y menos en otras regiones. Aquí en México es común que la gente salga de la ciudad y se vaya a ciudades menos pobladas. Primero fueron Monterrey y Guadalajara, que igual se poblaron mucho. Ahora es Querétaro, que ya se está llenando. Nos seguimos a Puebla, a Tasco, a Tlaxcala, o a ver a dónde para bajar el ritmo de la vida. La gente no es consciente de ello, pero lo hace. La desaceleración disfuncional es la que más me interesa. Son las respuestas involuntarias que se dan al fenómeno de la aceleración, lo que Hartmut Rosa llama de manera muy sesgada enfermedades por aceleración social. Hay otra forma de desaceleración, quizá más idónea, que es la desaceleración funcional o ideológica, más la funcional que la ideológica. La ideológica son todos estos movimientos contrarios quizá a los movimientos de la modernidad, por dar un ejemplo, quizá los globalifóbicos, y la desaceleración funcional sería aquella que nos permite individualmente desacelerar nuestra vida, tomar vacaciones, leer un libro, hacer una pequeña pausa en nuestra vida cotidiana. El yoga, la meditación son fenómenos que se dan en el mundo actual. Finalmente, hay una inercia polar, como mencionaba. Si todo pudiera ralentizarse un poco, quizá podríamos recuperar inercialmente
la aceleración que se produce. Para terminar la primera parte de la tesis, considero algunas consecuencias filosóficas relevantes para la crítica de la segunda. Primero, que la aceleración social es una fuerza invisible, es decir, no nos percatamos realmente de lo que ocurre, tenemos esta impresión de que cada año pasa cada vez más rápido sin entender por qué ocurre. Quizá esta pandemia del 2020 nos empieza a llevar a una reflexión porque, como creo que es una de las conclusiones, no estamos desacelerando absolutamente nada, sino que seguimos produciendo más aceleración. El estudio social debe ser dinámico, meter la variable de la temporalidad en los estudios es relevante, más allá de que no se ha hecho del modo en que Hartmut Rosa lo propone. Otra consecuencia filosófica relevante que también me causa mucho interés es la separación de la espaciotemporalidad. La espaciotemporalidad es una unidad que termina por romperse y esa ruptura está produciendo el fenómeno de la aceleración. En la contracción del presente, lo que ocurre ahora es que vivimos un presente continuo, simultáneo, ubicuo. Lo que hace unos días un buen amigo aquí presente decía, este es el estado pandémico, el eterno presente. Y finalmente, bueno, esta inercia autopoyética. Algunas noticias han revelado que la actual coyuntura aceleró 5 años el proceso de adaptación tecnológica en México. Y eso puede ser bueno. Una de las pocas cosas que he observado es que esta pandemia está acercando a las generaciones más longevas con las más jóvenes a través de la tecnología. Es un aspecto positivo que vale la pena considerar. Comienza la segunda parte de la tesis, que es propiamente la crítica de la aceleración social. Aquí me detengo un poquito más porque es el corazón de la tesis. Mis alumnos me van a poder seguir el hilo, o eso esperaría al menos. Con base en la filosofía del lenguaje de John Searle, vamos a ir tejiendo estos bordes tomando el tiempo como tema central. De acuerdo con Searle, hay dos tipos de hechos en el mundo. Unos son hechos brutos, todos aquellos que no dependen del ser humano, todos aquellos que no dependen de su existencia, y llamaremos hechos sociales a los que sí dependen del acuerdo humano. A los primeros los llamamos ontológicos, a los segundos epistémicos. Cuando cruzamos las variables de lo epistémico y lo ontológico con las variables de la objetividad y la subjetividad, podemos tejer 4 bordes: lo ontológico objetivo, lo ontológico subjetivo, lo epistémico objetivo y lo epistémico subjetivo. Voy a hablar sobre cada uno de ellos. Primero, la ontología del tiempo. La ontología del tiempo, objetivamente hablando, se pregunta qué es el tiempo en sí mismo. La física intentará dar estas respuestas desde Aristóteles, que pensaba que era todo aquello que permite la transformación o el cambio de un objeto. Newton dirá que eso no es posible, que en realidad el tiempo es uniforme y es lo que permanece porque hay cuerpos o cosas que no cambian. Y el que puede dar una luz muy interesante para seguir desarrollando el borde y la tesis misma será Einstein, quien pensaba que más allá de un espacio como lo concebía Newton, en realidad el tiempo es todo aquello que ocurre en la interacción de los cuerpos en un campo. A esto lo voy a retomar al final con la parte de la relación, porque finalmente Einstein podría hablar quizá más de astrología y los cuerpos celestes, pero si nosotros usáramos como ejemplo a los seres humanos, lo que ocurre adentro de nuestra vida, la proximidad o lejanía con otras personas es lo que permite la relación, que será una de las claves. En la ontología del tiempo, en el aspecto subjetivo, nosotros como seres humanos somos entidades existentes que no nos dimos la vida por nosotros mismos, aunque evidentemente nos reproducimos. Y la pregunta que nos debemos responder es, ¿qué es el tiempo en mí? Aquí retomo ideas de Kant. El espíritu es un agente ontológico subjetivo que permite que nosotros nos concibamos de alguna manera como
existentes. Para Kant existen dos formas puras de la intuición, a priori, de la intuición sensible, que son el espacio y el tiempo, que son los que nos ocupan en la tesis. La aceleración social afecta al espíritu a través del cuerpo, porque el cuerpo es ontología. Y finalmente, nosotros como seres humanos estamos ahí como en este doble juego de ser materia y espíritu. Por otro lado, también somos conscientes de la finitud que tenemos como seres humanos. Tenemos el tiempo cronológico, tuvimos un inicio, tendremos un fin, y ahí creo que las ideas de Kierkegaard son muy favorecedoras. Eh, Él habla, finalmente es un diálogo de la finitud y la infinitud, y lo que el ser humano toma voluntariamente, decide voluntariamente su modo de existir. Me parece que el gran drama humano se encuentra en ello, porque angustia y desesperación, que son términos que ocupa Kierkegaard, nos llevan, son figuras de desaceleración social, son a su modo incluso enfermedades de aceleración social. Él le llama la enfermedad mortal. Es un libro también muy interesante. Um, bien, vamos a la epistemología del tiempo, que serían los otros dos bordes. El tiempo objetivo, el tiempo social, es el tiempo del reloj, el tiempo del calendario, los usos horarios. La aceleración tecnológica y la aceleración del cambio social en Hartmut Rosa hablan específicamente de este borde del epistémico objetivo. Él incluso define aceleración social como el número de actividades por unidad de tiempo. Claro que en la actualidad, más allá de saber cuánto es el número, tendríamos que definir qué es una actividad, sobre todo en el mundo digital acelerado tecnológico en el que estamos. Um, las formas de medir objetivamente el tiempo son arbitrarias. La historia ha demostrado al menos 13 calendarios diferentes y bueno, esto se puede mover, pero lo que consideramos verdadero con B minúscula es finalmente el tiempo con el que realmente jugamos, el tiempo que normalmente concebimos. Finalmente, el último borde sería el ontológico subjetivo, que tiene que ver con la percepción del tiempo. Y como para cada individuo percibir es distinto, recibir las impresiones de los sentidos externos, como bien menciona Aristóteles en sus tratados, hace que cada quien tenga una experiencia diferente del tiempo. Un poquito jugando con los sentidos externos y los sentidos internos, podríamos relacionar estas percepciones con el presente, el pasado y el futuro, que son las formas que concebimos del tiempo, donde el sentido común y la estimativa estarían relacionadas con el tiempo presente. La memoria nos permite remontarnos al pasado de nuestra propia historia. La imaginación es la que nos proyecta el futuro y de alguna forma la cogitativa sería la comprensión de todos estos elementos para sabernos en esta situación de finitud e infinitud. Continuando con la tesis, existen tres elementos, tres nociones que son muy importantes a desarrollar. Hartmut Rosa solo las menciona, no las desarrolla, y creo que son pertinentes. Por un lado, la religión. La religión ofrece una idea de trascendencia y los rituales de la religión de que se trate nos dan pausas, nos dan momentos de reflexión muy necesarios en nuestros días. La segunda es la de estrategia. Entiendo estrategia como el aprovechamiento del entorno para el estado de cosas deseado. Algunos sinodales me criticaron un poquito el ejemplo del Real Madrid y Cristiano Ronaldo. Ni le voy al Real Madrid, ni es mi favorito Cristiano Ronaldo, pero cuando jugaba en el Madrid, la estrategia de aceleración era prestar el balón al rival y cuando lo tenían acelerar los procesos, porque lo importante no es tener el balón, sino meter goles. Finalmente, el último trabajo de Hartmut Rosa es el de resonancia. Me parece que obedece un poco a la crítica que se le hacía desde el 2010 a su trabajo y lo que busca es ese equilibrio entre la vida activa, la vida contemplativa. Él dice que una buena vida no puede medirse en términos de recursos, opciones y momentos de felicidad,
debemos resonar entre los individuos. Un poquito la figura de Momo en la literatura me parece esta que hace resonancia. Y aquí viene ya quizá más la crítica por mi parte, que tiene que ver con, primero, la aceleración tecnológica. Nos hemos convertido en animales que fabricamos instrumentos, pero estos instrumentos parece que nos están rebasando. Hemos centrado la vida en la producción, en la aceleración de las comunicaciones, en tener autos más rápidos, quizás sin mucho sentido, porque al mismo tiempo se hace el tránsito más lento. Y desestimamos la contemplación, no nos tomamos ni un segundo para nada, particularmente ahora la experiencia, al menos desde la docencia, es que en lugar de terminar a la hora en que regularmente salíamos, estamos trabajando a las 11, 12 de la noche, respondiendo WhatsApp, respondiendo correos. Si creíamos que la pandemia estaba haciendo un impasse, una pausa, un autostop, me parece que no lo estamos logrando porque nuestras herramientas se han vuelto contraproductivas. Aquí en un dulcecito para el doctor Rafael García Pavón, que sé que le gusta mucho el cine, pues Tiempos Modernos ya vaticinaba esta situación en la que se vuelve quizá absurda la producción. ¿Por qué seguir acelerando estos procesos? Se vuelve una absurda instrumentalidad cuando las herramientas, en lugar de ser herramientas, es decir, medios, estos medios se convierten finalmente en fines por sí mismos y perdemos toda la lógica del instrumento, del animal que fabrica, y nos convertimos en lo que llamaba Hannah Arendt el animal laborans, el animal de carga, que ofrece todo su cuerpo, ahora sí que para tener la producción a tiempo. Otra parte importante, con otro pequeño dulcecito más contemporáneo, me preocupa mucho el tema de la desincronización de la espaciotemporalidad. El ejemplo que están viendo todos en pantalla está tomado de Blade Runner 2049, si mi memoria no me falla, donde un ente virtual quiere sincronizarse con la realidad y esa es nuestra imposibilidad y esa es la tragedia del mundo contemporáneo. ¿Podemos controlar el tiempo? Claro, sí podemos. Hemos casi duplicado el tiempo de vida de una persona. Y sin embargo, este sentarnos en el trono de Cronos también es contraproducente. Entre otras muchas ideas que desarrolla la tesis, la diferencia entre un peregrino, un viajero y un turista, donde el peregrino tiene que ir espaciotemporalmente, ir paso con paso. No he hecho la ruta de Santiago, pero quien la lleva lo comenta, tiene que estar aquí y ahora todo el tiempo consigo mismo para no perderse. El viajero va perdiendo algunos elementos del peregrino y el turista virtual que el día de hoy impera, aquel que tiene unos minutos para tomarse la fotografía en el monumento antes de tener que correr con el grupo para ir al otro monumento, termina por no disfrutar el viaje. Y esto produce desincronización. En este mismo momento hay una desincronización porque yo no puedo ver a los ojos ni a mis invitados ni a los sinodales porque volteo a la cámara o los volteo a ver a ustedes. Y esta desincronización comenzó desde el telégrafo, el teléfono y se ha ido haciendo cada vez más compleja. Esta tecnología separa la unidad del espacio y del tiempo. Ahorita estamos en un espacio-tiempo bastante extraño. Hubiera no deseado tener que hacerlo así, pero eso permite también que haya invitados. Y esto tiene consecuencias. Hay una omnipresencia de todos nosotros en los servicios de red social, pero no habitamos las redes sociales. Hay una pérdida de identidad. Hay instantaneidad constante. Multiplicamos espacios digitales, atomizamos el tiempo y estos espacios realmente no los habitamos. Estamos en todos lados y en ninguno. Y eso al final se va a ir empalmando. Todo esto que es finalmente una crítica a la aceleración tecnológica, se va a volver la crítica al ritmo de vida que nosotros llevamos. Vamos a tener una vida discontinua.
donde ya no sabemos qué hicimos ayer o antier, menos ahora que estamos muchos encerrados en casa. El tiempo pasa y no hay una narración, como veremos más adelante. Se vuelve, como una figura de Deleuze, rizomórfico. No hay una línea que nos ate con cierta coherencia. Y esto se vuelve un tiempo desafortunado. La figura griega del dios Jairos, se vuelve una paradoja, porque ese tiempo bueno, ese tiempo afortunado que queremos hacer presente todo el tiempo, pues al final no es afortunado, porque si lo tenemos todo el tiempo ya no sabemos lo que es un mal tiempo. Esta es una pequeña pausa para tomar agua y para hacer una reflexión en honor también a Quino, que falleció el año pasado. Puede sonar deseable ir al revés, como propone Quino en esta reflexión, pero eso es imposible en la realidad. Hemos perdido como consecuencia de la aceleración la dirección y el sentido del tiempo. El ser humano es historia, es narración, la vida humana es narrativa, la vida digital, volviendo a la crítica de la tecnología, el ser digital solo acumula datos, el Big Data no genera conocimiento, no genera verdad, tienen información, pero aunque juntaran toda mi información, eso no cuenta mi historia. La dirección se Juan necesita, Carlos, un sí, minuto. Digo, todo está muy interesante, pero ya vas a tener que ir cerrando sí, unos 3 minutitos para poder me seguir apresuro, con estamos adelante. ya Gracias. por terminar, sí. Se traza la dirección, necesitamos un punto de inicio y un punto final. Prácticamente tiene que ver con muchas reflexiones respecto a la muerte. El sentido del tiempo se debe proyectar hacia el futuro, no hacia el pasado, no hacia los no lugares digitales. Necesitamos regresar a la contemplación. Necesitamos recuperar al alter, que preferí ponerlo sobre el otro, porque es alguien exactamente igual que yo, que está en el mismo mundo, que comparte el mismo mundo, que fue arrojado al mundo igual que nosotros, que es el que puede contrarrestarnos, el que puede permitirnos entender el tiempo, porque compartimos finalmente el tiempo con los otros. No debemos tener miedo al otro, como ocurre ahora con los migrantes. Debemos tener respeto y experiencia del otro, como se ofrece en este video, en un experimento donde solo le piden a los migrantes voltearse a mirar los ojos durante 4 minutos. Ocurre magia. El tiempo del otro es hospitalidad, como lo han dicho varios autores, y necesitamos regresar más a la convivencialidad, a la alteridad, a la relación, con libertad, sin aislamiento, en comunidad, conseguir regresar a la danza que podría proponer Einstein. Estas relaciones humanas son las que nos están trastocando y las estamos perdiendo por causa de la aceleración social. Conclusiones, algunas. La teoría de la aceleración social se puede y se debe trabajar desde diferentes perspectivas, tiene muchos bordes. Las acciones personales y comunitarias, más que las institucionales, son las que pueden revertir el proceso de aceleración, aunque no tenga freno, como dice Hartmut Rosa. Necesitamos serenidad, religión, resonancia. Dejar de usar herramientas contraproductivas y usar herramientas tecnológicas con inteligencia, con estrategia. Necesitamos más negatividad, menos positividad. En ese sentido, es importante enfrentar al mundo en su aspecto negativo. Es una emergencia. Lo que tenemos hoy en la pandemia y en el incremento de la aceleración social en pandemia es una emergencia. Es tiempo de relación. Finalmente, solo mencionar que hay 3 anexos en la tesis, el último de los cuales
Es algo que quiero seguir desarrollando, tiene que ver con las enfermedades por aceleración social, estudiar sus causas, sus síntomas y distinguirlos de las enfermedades, por ejemplo, el síndrome de burnout, que apenas en 2018 ya se considera una enfermedad. La frase que creo que puede resumir todo, y con esto cierro esta presentación: si pasamos el tiempo de la vida acelerando los procesos para ganar tiempo, pero el tiempo no nos alcanza para hacer lo que de verdad queríamos hacer, terminaríamos haciendo en la vida solo aquello que no queremos hacer y a largo plazo viviremos una vida que no queríamos vivir. Gracias.